Damos paso ahora a este tiempo de análisis que diariamente dedicamos a los hechos más, que pueden ser polémicos, por decirlo de alguna manera, o noticiables de la jornada. Hoy están con nosotros Javier Segura. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a este tiempo de la picota. Buenas Tras noches, este Fran. paréntesis largo de Semana Santa. Totalmente, de Semana Santa y de celebraciones en general. Y en particular, me tengo que acordar de un picotero compañero de tertulia, que Luis Matobaja, que todo el mundo sabe que vive en su genética ser bético, y pues es de ley reconocer que el Betis ha ganado la Copa del Rey, así que enhorabuena para él y vaya por delante, ¿no? Porque además lo han disfrutado. Mucha gente reconocer, ha disfrutado Javier, del partido, ¿eh? Reconocer, tienes que reconocer porque es un hecho. Otra cosa es que lo felicites. No, hay que reconocerle y felicitarlo, cierto es. Sí. Es verdad, totalmente. Reconozco el hecho y además le doy la enhorabuena. Que es lo Muy bien. Bueno, pues, saludos a Luis Matobaja, que hoy no puede estar con nosotros. Nos envía un saludo especialmente a ti. Juan Viera, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué hay? Hola, buenas noches. Pues nada. Bueno, nosotros estamos ahí compitiendo con el Madrid a esta hora, a ver qué tal. A ver qué pasa. A ver qué pasa, sí, a ver qué nos sí. separa el equipo esta noche. Si vamos por buen camino o volvemos Yo espero que no. a ciertos comportamientos que no queremos, vamos. En fin, yo a veces en estas cosas espero siempre al resultado. Mejor no verlo para no sufrir. Bueno, y lo que sí tenemos que ver ahora es, tal como hemos adelantado ya, nuestro tiempo de informativo y del editorial, el informe que ha vuelto a publicar BBVA Rexach, el Centro de Estudios Económicos de esta entidad financiera, que nuevamente rebaja las estimaciones de crecimiento que estaban por encima del 5% a priori antes de la guerra, producirse la guerra de Ucrania en Extremadura, y que ya para este año la sitúa en el 4,2% y en el 3,6% para el año 2023, 1,3 por encima, por cierto, de la media española, respectivamente. Cabe recordar que este informe de perspectivas de la economía regional de BBVA, dado a conocer a finales del pasado mes de marzo, situaba el crecimiento de la región en el 5,2% y la misma cifra en 2023. Sin embargo, según el Observatorio Regional del segundo trimestre de 2022, dado a conocer este lunes, mantiene que todas las comunidades autónomas mantendrán un crecimiento elevado en 2022 y 2023, aunque menor que el previsto hace unos meses. Esta circunstancia se produce por el impacto de la invasión de Ucrania, las sanciones impuestas a la economía rusa y el crecimiento de los precios, que nos tiene, por cierto, fritos en electricidad y gasol y combustibles. Javier. Pues si es que lo notamos en la factura de casa, que nos encoge el bolsillo para poder gastar en otras cosas, porque es imprevisible los precios a los que vamos a pagar la gasolina, el gasoil, lo que vamos a pagar la luz. Y claro, es que el transporte es esencial en todo lo que compramos de alimentación o de cualquier otro tipo de material. Si lo trasladamos al ámbito de la empresa, pues estamos exactamente igual. Las empresas están, como se suele decir, a verlas venir, en el sentido de no sé si lo que tengo que producir lo voy a poder producir a los precios o a los costes en los que lo estoy produciendo y por tanto venderlo, o si tengo que incrementar los precios, y eso también me puede disminuir la demanda de los productos, ¿no? O de los servicios que uno preste. Así que es normal que la economía se contraiga. De todas maneras, es verdad que llama mucho la atención cómo nuestra economía, pues siempre va a un ralentí, ¿no? Siempre va en términos de crecimiento por debajo cuando otras comunidades tienen un crecimiento muy alto, o en periodos de contracción económica, pues también nuestra economía sigue en crecimientos bajos, pero proporcionalmente por encima a lo de otras. Y eso tiene mucho que ver con lo que producimos, que en definitiva el sector primario aquí en Extremadura, lo que tiene que ver con la agricultura, lo que tiene que ver con la ganadería, incluso lo que tiene que ver con la industria relacionada con la alimentación, tiene un peso muy importante. Y por otro lado, después, porque los servicios, mayoritariamente de carácter público, pues también tienen una importancia que hace que la propia economía tenga un colchón de soporte para no decaer, no decrecer. Creo que esos son los dos aspectos que más llaman, digamos, un poco la atención. De todas maneras, por el informe, pues si la guerra continúa y esto se sigue prolongando en el tiempo
y no se le da una solución a la contención de precios, fundamentalmente de la energía, pues nos sacarán dentro de poco otro informe y nos harán otra previsión de crecimiento, pues por similares características o incluso que se reduzca. Pero es que así está el mundo entero. Aquí porque estamos muy afectados de manera directa por la invasión por parte de Rusia de Ucrania, pero es que en China están muy afectados por los indicadores de COVID, que incluso están reteniendo mercancía en los puertos porque no pueden darle salida. Es decir, son situaciones que nos afectan directamente sin que nosotros mismos las hayamos producido, ¿no? Lo de China es especialmente llamativo porque por una ratio que aquí sería casi desdeñable, de 4.000 casos o algo así, han cerrado una ciudad de 20 millones de habitantes. Tal cual. Es medio país nuestro casi. Sí, cierra media España y deja que las otras funcione, porque eso es inviable, ¿no? Aquí no seríamos capaces de poder convertirlo, eso realmente tocarlo, ¿no? Dimensionar esto es una barbaridad. Totalmente. Juan, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, toda la cuestión que ha comentado Javier, pues efectivamente eso es así. Y todo esto pues viene ya que llueve sobre mojado, ¿no? Porque el efecto de la pandemia también ya tuvo una repercusión muy importante en la economía y en la sociedad extremeña en general, y esto viene a, digamos, a remarcar más y a golpear más pues todas las estructuras productivas de la región, ¿no? Y además de eso, bueno, las previsiones que aquí se tenían iniciales de que el Producto Interior Bruto iba a subir del 6, iba a estar entre el 6 y el 7%, pues todo eso se ha venido abajo. El hecho también de que los fondos de recuperación económica pues están teniendo dificultades por la cuestión administrativa, ¿no? Porque poner en marcha toda esa serie de inversiones y toda esa serie de cuestiones que están previstas y que de alguna manera pues venían a compensar un poco y a compensar todos los efectos de la pandemia e iniciar una recuperación económica, pues no se han puesto. Yo he estado viendo unos informes que hay por ahí en donde cuesta trabajo llevar a cabo todas las inversiones de carácter público por parte de las instituciones, ¿no? Sobre todo por cuestiones de encadenamiento administrativo, burocracia, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, todo eso repercute, ¿no? Porque parece ser que el Producto Interior Bruto cayó en el año 2020 casi el 11%, y eso en una economía como la extremeña pues son más de 2.000 millones de euros, ¿no? Y recuperar 2.000 millones de euros en inversiones pues se necesita mucho dinero, a pesar de que, bueno, yo entiendo que la Junta está haciendo un esfuerzo importante, ¿no? De los 7.000 millones de euros prácticamente, que es el presupuesto de la Junta de Extremadura, hay un préstamo de 1.300 millones de euros para compensar los gastos previstos en tal, ¿no? En la economía extremeña, ¿no? Entonces ese esfuerzo es importante también, y bueno, y esperar que todo esto pues se vaya normalizando, ¿no? Que parece ser que hay aspectos positivos que por parte de Rusia respecto a la guerra en Ucrania y tal, y que bueno, que de alguna manera pues pueden ir paliando un poco la cuestión. Lo que ocurre es que el problema básico, digamos que la enfermedad está ahí ya, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego Extremadura, como decía Javier, el hecho de que nosotros tengamos el sector público sea importante, el hecho de que el turismo también está teniendo una repercusión, una recuperación, ¿no? A pesar de que no es una cantidad importante dentro del Producto Interior Bruto. Los servicios son en su conjunto el 80% del Producto Interior, de la actividad extremeña, de la actividad económica extremeña, los servicios, y de ellos pues el turismo es importante, ¿no? Y la agricultura está siendo bastante castigada por los problemas que proceden de la guerra de Rusia, pero también por las políticas de la Unión Europea,
que los agricultores se están quejando bastante por esas políticas en donde de alguna manera se imponen unas normativas a la agricultura extremeña, a los agricultores en el aspecto de carácter sanitario, carácter normas productivas, etcétera, etcétera, y después se permiten pues la entrada de producciones agrícolas de otros países sin el sometimiento a este tipo de normas, y todo esto está provocando pues también un coste a la agricultura extremeña, ¿no? Y bueno, y después ya es el problema de la sequía, que también está afectando bastante, que está haciendo que más de 5.000 agricultores se queden sin llevar a cabo sus producciones normales y corrientes de arroz, tomate, etcétera, etcétera. En fin, son toda una serie de circunstancias que han sumado, que han convergido ahí, perfecta, ¿no? Sí, totalmente. Que están castigando a economías débiles como la extremeña, ¿no? Claro, veíamos ahí precisamente parte del informe este del BVA en el que se suponía que ese 11% efectivamente de pérdida de Producto Interior Bruto que ha costado a Extremadura el paso de la pandemia en 2020 se podría haber recuperado en 2023, es decir, ya el año que viene podríamos haber igualado el Producto Interior Bruto de principios de antes de la pandemia. Ahora va a ser más lento y nos costará al menos un año más, yo creo, como mínimo. Sí, depende, sí. También depende de la guerra de Ucrania, del encarecimiento de los combustibles, cosas, en fin, claro. Efectivamente, es cierto. Y que llueva. Y que llueva también, que es importante. Y a todo esto seguimos con pérdida de poder adquisitivo, porque claro, con un IPC que es cercano al 10%... Sí. Claro, superior al resto de España. Superior al resto de España, lastra también la economía. Es decir, al final los extremeños, pese a que podemos crecer un 4,2, como dice aquí, pero si tenemos una inflación del 10%, estamos perdiendo más de 5,8 puntos de poder adquisitivo, ¿no? Y después hay otra cuestión que ahora está sobre la mesa y que están intentando resolverla, y es el frenazo a obras de carácter público por la cuestión de los precios que estamos de material, que todo eso, pues claro, influye en las empresas, la que más y la que menos. Dice, pero bueno, yo no puedo seguir con eso porque a estos precios no va la cuestión, ¿no? Entonces parece ser que por parte de la Junta de Extremadura se está haciendo una revisión para intentar ajustar los precios de tal manera que se puedan seguir realizando obras, porque hay bastantes obras, sobre todo yo las que más conozco son las de carácter educativo. Hablamos del Instituto de Villafranca, las 31 viviendas, que aunque han comentado allí hay ya cierto movimiento, pero son todos factores que hay que tener en cuenta a la hora de considerar la recuperación de la economía extremeña, ¿no? Sí. Nuestros mayores se acuerdan mucho de las dos grandes crisis que hubo en los años 70, 80 en España, con una inflación también muy disparada. Entonces hablábamos de inflación del 15, incluso del 20%. La petrolífera del 73, la del 86, la de reconversión de la industria. Y como todo aquello, pues evidentemente lastró mucho a la economía, una economía que en los años, a partir de los años 55 y hasta el año 70, pues tuvo un crecimiento espectacular y que dio mucho a la gran clase media de la que hoy todavía muchos mayores forman parte, ¿no? Y entonces, bueno, se acuerdan de eso, se acuerdan de lo que significaba este cambio continuo de los precios, esta pérdida de poder adquisitivo, estas dificultades para poder hacer crecimiento en las empresas, estas desinversiones en las obras públicas porque los costes estaban disparados, las grandes producciones, ¿no? Los astilleros, altos hornos, etcétera, se iban al garete por unos costes de producción que no se podían sostener y que necesitaban una reconversión, y toda la situación de agitación laboral y social que aquello producía, ¿no? Y lo dicen, y cuando te lo cuentan, que además, pues eso, no hace tanto tiempo, ¿no? Pero cuando te lo cuentan te dicen, ojalá esto que estemos viviendo ahora dure menos y se pueda controlar mejor. Hombre, aquí la ventaja, si es que se le puede llamar ventaja, es que no es algo que afecte de manera puntual a España de manera aislada, sino que formamos parte de un conjunto de países como la Unión Europea, y que igual que en la pandemia la hemos sufrido, como lo ha sufrido toda Europa, pero toda Europa unida ha pretendido salir de ella
en una velocidad de crucero, pues que ahora con esta nueva situación también de guerra y con la pandemia, pues que se vuelva a sacar, se vuelva a salir toda junta a velocidad de crucero, ¿no? Sí, y después hay otra cuestión que además de los efectos de la detención del desarrollo productivo, la crisis y tal, los efectos que todo esto está causando, sobre todo la subida de precios y todo lo demás, sobre un sector de la población extremeña que no supera sus ingresos los umbrales de la pobreza, que representa casi 400.000 personas de la población. El 30 y tantos % de la población extremeña vive en unos niveles económicos por debajo del umbral de la pobreza, con ingresos de pensiones no contributivas, subsidios de desempleo, renta básica, ingresos mínimos vital, que alcanza casi a 400.000 personas o más. Y este sector social es, de alguna manera, el que más sufre las consecuencias, ¿no? Hay problemas relacionados con la precariedad laboral, salarios bajos y todo lo demás, pero este sector es el que sufre, de alguna manera, más todas las crisis, ¿no? Porque es la capa social más baja y es sobre la que van... La más débil, evidentemente. Es más débil y es sobre la que van todos ahí no se escapa ni Dios, es donde van todos los porrazos, ¿no? Pero yo espero que al menos el turismo nos salve un poquito y pueda sacar la cara, tal como tú has dicho, Juan, antes. Esta mañana hablando precisamente con Juanma Pérez Vinagre de Terracota, Mérida, me decía que ha tenido una Semana Santa fantástica y unas Navidades fantásticas. Ellos se dedican, como sabéis, a la artesanía, hacen muchísimas cosas para toda España, pero tienen una tienda en pleno corazón de la arteria turística de la ciudad de Mérida, y ha dicho que ha tenido una Semana Santa fantástica y que espera una Mérida lúdica y un verano también muy bueno. Y me denotaba una cosa, y es que la gente, el turismo nacional, sobre todo nacional, porque internacional no está llegando debido precisamente a todos los factores que se están produciendo, el turismo nacional está con ganas de disfrutar, con ganas de gastar dinero en sus visitas cuando vienen a Extremadura, cuando vienen a Mérida. Dicen, no sabemos cuánto tiempo durará esto, pero de momento parece como si lo hubieran soltado tras haber estado encerrado durante mucho tiempo, y hay muchas ganas de vivir y de gastar y disfrutar. Lo estamos notando en la calle, ¿eh? Lo estamos notando en la calle. La Semana Santa ha sido tremenda, o sea, unos índices de ocupación fuera donde fueras, es que había muchísima gente. Bueno, tengo la anécdota de que pues el domingo de Ramos fuimos dando un paseo y nos acercamos hasta el dolmen de Lácara. El aparcamiento estaba completo. Pero por Dios, pues si eso está ahí en medio del campo, en fin, los que hayan estado en el dolmen, pues sabéis dónde está, y que tampoco es, hombre, que tampoco es un gran aparcamiento, pero que vamos, que no es un sitio donde que tú tienes que ir ahí, que no te lo encuentras de paso. Y estaba abarrotado. Si había gente ahí que no había en Mérida, que no había en el centro, que no había pendiente de la Borriquita, ¿cómo estaba Mérida en esta Semana Santa? ¿Cómo estaban los pueblos de alrededor? ¿Cómo estaban nuestros entornos naturales? Estaba espectacular. Y es lo que tú dices. Bueno, ahora en junio vamos a tener el testeo de Mérida Lúdica previo al festival. Y Final de mayo. A final de mayo, efectivamente. Está anotado. El 27 de mayo. Exacto. Muy bien. Lo tengo apuntado. Sí. Lo tienes apuntado. Y va a ser también un fin de semana importante, yo creo. Y bueno, esperemos que el verano se vaticina al menos a priori importante, y que se cumpla y que pueda tirar un poquito de la economía, ¿no? el sector turístico. Por cierto, y hablando de sector turístico y que tiene que ver con el yacimiento arqueológico de Mérida, pues hoy hemos dado esa triste noticia de la investigación por parte de la Fiscalía de Mérida a 3 trabajadores, de la investigación a 3 trabajadores del Consorcio de la Ciudad Monumental por un presunto delito de estafa continuada, al haberse apropiado de más de 100.000 euros del dinero de la taquilla a los recintos monumentales de la capital extremeña, mediante el sistema de duplicación de entradas. Esto es, la gente cuando compra una entrada, esto está todo informatizado, el sistema permite que puedas reimprimir esa entrada por pérdida o extravío. Han aprovechado esa circunstancia, ese recoveco, por decirlo de alguna manera, que tiene el sistema,
para duplicar entradas, y ese dinero evidentemente no iba al yacimiento, sino que se lo repartían. De tal manera también que no las picaban electrónicamente, estaban en connivencia con los de puerta, los trabajadores aquí de puerta, que son los que te pican la entrada, no la picaban para que ese dinero se le repartiesen entre estos 3 trabajadores. En un año, 103.000 euros. Es un dineral. Menudo sobresueldo. Cuando lo leí esta mañana, me sentí fatal, me indignó muchísimo. Me dio muchísimo coraje, porque es que además casi que le ponemos cara. Casi que les ponemos cara. Entonces, pues, y después que uno sabe las dificultades que tenemos aquí para gestionar nuestro patrimonio arqueológico, sabe las verdaderas dificultades que significa levantar un yacimiento, tratar de... A todos nos gustaría ver a Mérida con todos sus yacimientos arriba. ¿Por qué no se hace? Porque es costosísimo poderlos mantener, porque es costosísimo poder hacer un levantamiento de tierra para poder ponerlo a la luz. Y aquí estos gandallas... Y además, precisamente en los periodos estos en donde la intensidad del turismo se multiplica y todo lo demás, pues es más propicio, más fácil llevar a cabo ese tipo de maniobras, ¿no? De falsificación de entradas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hay mucho movimiento, y no solamente que es más fácil, sino que las ganancias las multiplica. Pero, y tanto. Fijaros que se saca un sobresueldo igual, sí, o superior, seguramente superior al suyo, ¿no? A mí me ha enfadado, sinceramente, además lo digo, o sea, no estoy exagerando, a mí me ha enfadado como si me lo hubieran quitado de mi bolsillo. Esa es la sensación que he tenido. Porque, o sea, lo he dicho muchas veces, yo llevo 18 años en Mérida. Y yo llegué a Mérida cuando estaba dejando de ver piedras y empezó a ver un yacimiento arqueológico. Cuando la gente que tenía que levantar, hacer obras en su casa, entendía la importancia de tener que meter a patrimonio al consorcio para que viera qué es lo que había ahí y poder tomar dimensión real del valor arqueológico que había. Después ya te dejaba tapar o incluso te fastidiaba parándolo. Y que estas personas que están viviendo de lo más importante que tengan, pues se dediquen a meterse en el bolsillo como si me lo hubieran quitado del mío. O sea, me sentí muy molesto, realmente. Claro. No es para menos, no es para menos, efectivamente. En fin, veremos en qué queda. El 21 de septiembre será el juicio oral que se ha abierto a estos 3 trabajadores del consorcio, que por cierto mantiene su puesto de trabajo, porque hasta que no haya una sentencia firme no pueden... pero al menos lo han separado de las taquillas del Teatro Anfiteatro Romano. Vamos a otra cuestión, la política, porque ayer conocimos que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno para anunciar el adelanto de las elecciones autonómicas al 19 de junio. No sabemos si motivado o no por los sondeos y encuestas que han sido publicados precisamente este pasado fin de semana, y en el que le auguraban la victoria a Moreno Bonilla en el caso de que se celebrasen unos comicios ya. ¿Cómo puede o cómo afecta esto al panorama político? ¿Cómo lo veis? ¿Se veía o se preveía ya que pudiera darse este adelanto? Lo que no se tenía tan en cuenta es si iba a ser antes del verano o ya se iba a dejar para después del verano y el ciclo normal de las elecciones andaluzas se iba a cumplimentar. Pero en cualquier caso, ¿cómo afecta a la política? A un año vista de las próximas elecciones locales autonómicas y después las generales, que queda año y medio. Mira, voy a hacer un poquito de memoria para que podamos meternos en el pensamiento de los andaluces y de las andaluzas en términos de lo que es el valor de la autonomía, ¿no? para ellos y ellas, ¿no? Cuando Susana Díaz convoca las elecciones en Andalucía, se decía que había traicionado a la propia Andalucía por poner a Andalucía y a sus votantes al servicio de Pedro Sánchez. Y ahora Juanma Moreno ha hecho exactamente lo mismo. Ha vuelto a poner al gobierno de Andalucía al servicio de Feijóo y del resto de comunidades autónomas, tratar de aprovechar la ola. Esto en Andalucía, que es una comunidad de las llamadas históricas, que tenía capacidad para poder celebrar sus elecciones de manera independiente al resto, por aquello de consideraciones nacionales, significa quitarle mucha identidad.
aunque la hayas adelantado a junio y no la hayas puesto para cuando estaba previsto, pero le has quitado mucha identidad. Parece mentira que este presidente que ha convocado a las elecciones nos venga aquí a contar la importancia de unos presupuestos cuando él empezó gobernando con unos presupuestos que no eran suyos. Y que como no pudo aprobar los del siguiente año, los volvió a prorrogar. Ahora de repente te has dado cuenta que es importante de unos presupuestos. Hace 2 años, cuando tuviste que prorrogar por segunda vez tus presupuestos, no lo tuviste en cuenta. ¿O es que la amenaza de Vox que tuviste en el último periodo, que casi no aprueba los presupuestos, te condiciona para celebrar las elecciones? ¿O es que te quieres quitar a Ciudadanos al medio? La falsedad en política es muy lamentable, aunque la cara sea o aparente simpatía como la de Juanma Moreno Bonilla. Yo espero que en ese sentido pues la gente en Andalucía reclame lo que es de ellos y lo que es de ella, y cuando voten pues lo tengan también en cuenta. Juan. Sí, bueno, yo coincidiendo con lo que comenta Javier, pero viéndolo desde otro punto de vista, ¿no? Este hombre aprovecha la situación de la desaparición prácticamente de Ciudadanos. Ciudadanos están abandonando el partido político y lógicamente, según se prevé, puede sacar dos diputados ciudadanos en Andalucía. Por otro lado, aprovecha también la situación de que el candidato del PSOE, a pesar de todo lo que se quiera decir sobre él y todo lo demás, no tiene la talla política de Susana Díaz. Es un hombre muy, digamos, no identificado con valores republicanos, es un capicista. Juan Espada, como se suele decir, ¿no? Es un hombre muy próximo a la Iglesia y sus aledaños, por decirlo de alguna manera, y después también aprovecha la situación de que en la izquierda, la otra izquierda, hay un desbarajuste bastante grande, en donde Izquierda Unida y Podemos están ahí, que no se sabe si, incluso se hablaba de Pérez Tapia, un dirigente histórico socialdemócrata. De izquierda socialista, ¿no? Sí, ex de izquierda socialista. Es como se habla de que puede ser el que encabece la cuestión, y por otro lado están los bandazos, digamos, las dificultades de esta mujer que era de Podemos, ahora no me acuerdo cómo se llama. Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez, ¿no? O sea que... La mujer del alcalde de Cádiz. Sí, de Kichi. Este hombre, el Moreno Bonilla, que es la cara esta de simpatía, de tal y cual, pero que los andaluces dicen como te descuide, pues esto, entonces aprovecha políticamente toda la cuestión y el tirón de Feijóo ahora a nivel tal, pero vamos, es de esperar que no le importe pactar con Vox, o sea que la identificación con la extrema derecha es total, no le importe, y también se habla de un experimento a nivel internacional, a nivel europeo, en una situación de crisis, en términos de porcentajes inferiores, lógicamente, de pacto, del gran pacto de coalición PSOE-PP, con este hombre que estoy comentando, el Juan Espada, que dentro de lo que es el PSOE, pues es un hombre más a la derecha que Susana Díaz. El pacto europeo para alejar a la extrema derecha de los gobiernos. Sí, sí, y se habla también de ello, ¿no? O sea que, digamos que están abiertas todas las posibilidades. Este hombre aprovecha la situación de las condiciones políticas que se están dando ahora mismo en Andalucía, y bueno, y lo lógico será el pacto como Castilla y León, PP Vox, ¿no? No habría que extrañarnos de eso, a pesar de que Feijóo pues no quiso asistir a la toma de... Vox ya le dio los votos para que pudiera gobernar, aunque no entrara en el gobierno, que entró Ciudadanos. De verdad que, es decir, están aprovechando para controlar el poder y le importa un bledo lo que ocurre en Andalucía. Ciudadanos va a desaparecer, por tanto el voto de centro-derecha se va a concentrar en torno al Partido Popular, normal que Vox en este sentido aumente, ese pacto la gente lo empieza a ver ya como algo normal, a vista de Castilla y León, a vista de los comentarios que hace Ayuso en Madrid,
y la derecha está pues muy perdida, muy en reconstitución, con lo que se fragmentará muchísimo el voto o bajará la participación. Cuando se baja la participación electoral en cualquier elección, en Extremadura, Andalucía, en ese sentido es igual, quien gana siempre es la derecha. Cuando se fragmenta el voto, quien gana es el partido que más votos concentra, y en este caso también sería de ventaja del Partido Popular. Y ahí es donde está la madre del cordero. Sí, y la que se me había ido la idea de la que hablaba de la simpatía de este hombre, de Moreno Bonilla, es una simpatía dentro de una hipocresía total, puesto que sabemos lo que ha hecho con la sanidad andaluza, en donde se han echado fuera, una vez que ha pasado todo el proceso de la pandemia, se han echado a más de 8.000 trabajadores, ha privatizado lo imprivatizable y ha llevado, ha realizado una liquidación práctica de la sanidad pública andaluza. Bueno, proceso que está siguiendo con la educación y que intenta poner en marcha con la educación y con la dependencia. Tenemos que ir acabando ya. A pesar de esa simpatía y será esa un testeo, alegría, evidentemente, de cara a, como digo, a un año vista de las elecciones, próximas elecciones locales y autonómicas, que es la cita en mayo de 2023. Recuerden que veremos exactamente, aunque es muy volátil en estos momentos apresurarse a decir que esto puede marcar la tendencia o no de cara a un año vista de las elecciones, porque en un año hemos visto que pueden pasar muchísimas cosas, muchísimos factores que puedan influir en el ánimo de voto de aquellos que tienen que acercarse a las urnas. Nos vamos, gracias a Juan Viera, que pases una feliz semana, y gracias a Javier Segura. Un placer, Juan, haber compartido esta tertulia contigo, y también, Fran, cuídate la alergia dentro de lo posible. Es difícil, es difícil este tiempo, así. A algunos les gusta mucho la primavera, a los que somos un poco alérgicos o muy alérgicos no nos gusta tanto. Mañana les esperamos una nueva edición de La Picota, será en torno a las 10 menos 25 de la noche. Recuerden, tanto en la TDT como en la página web de televisionextremeña.com, en la pestaña directo, como en las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y también Twitch. Hasta mañana, buenas noches y sean felices.